Son las 2 de la tarde con 34 minutos y le agradezco muchísimo a la maestra Mariana Vaquero, que es directora del Complejo Regional Sur y presidenta de la Comisión de Género del Consejo Universitario de la UAP, que esta tarde podamos platicar, Mariana, porque es muy importante todo el tema del género y todas las medidas que está adoptando la UAP debido a que la mayoría de su población es precisamente femenina. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, Fer. Buenas tardes, es un gusto poder compartir con todas y todos este espacio. Mariana, cuéntanos, ayer se hizo un anuncio, pero ustedes vienen trabajando, según recuerdo, en este Consejo Universitario desde el año pasado, en todas estas Claro, medidas. claro, y no solo desde el año pasado, sino desde el 2014, a partir de lo que fue el primer plan de desarrollo institucional por parte de nuestro rector, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, se implementó por primera vez en la historia de la universidad un eje fundamental y súper importante que fue potenciar acciones eh, sobre la igualdad sustantiva, en donde se generaran foros de reflexión, se generaran acciones mucho más encaminadas dentro de lo que es la igualdad sustantiva. Y en este segundo periodo se impulsaron y se sistematizaron ya estas acciones con, digamos, con objetos ya visibles, ya incluso ya registrados, como lo que es el protocolo para la prevención y atención a la discriminación y violencia de género en la UAP. Y sobre todo también pautar o crear este espacio en la historia, porque fue pues de las primeras universidades que ubicó a una comisión especial especializada en asuntos de género. Bueno, de hecho, por eso presides la Comisión de Género en el Consejo Universitario. Pero para que nuestro auditorio entienda cómo aterrizamos, cómo llevar a cabo esto que de pronto es parte también de la cultura machista, parte de unas relaciones que a veces se dan en la familia, de unos malos ejemplos que seguimos. ¿Cómo cambiar el chip pues en los varones? Tiene que ver con primero visibilizar y hacer cotidiano incluso la palabra perspectiva de género, hacer visible estas acciones que nos pueden violentar como mujeres, porque tiene que ver mucho con mimetizar aquello que nos duele, aquello que nos hace daño, y entonces pareciera que no pasa nada, ¿no? Entonces, de repente he escuchado voces donde dicen que hoy está subiendo el índice de violencia contra la mujer. No, lo que pasa, aunque sí ha sido más evidente, hoy es más visible. ¿Y Sí. qué es lo que ha hecho la universidad? Pues ha impulsado acciones desde cursos, capacitaciones, foros, en donde hombres y mujeres participemos y podamos conocer, porque a veces actuamos y permitimos cosas por el desconocimiento. Entonces, que como académicos, administrativos, estudiantes, tengamos claro cuáles son esas acciones que nos pueden dañar. Estamos hablando de que la violencia contra las mujeres no solamente es física, no solamente son golpes. Claro, puede haber, bueno, existen diferentes tipos de violencia, la violencia económica, la violencia psicológica, no solo física, incluso la violencia psicológica es de las que más nos dañan como mujeres, Por y ejemplo, el es a las acoso, cuales, ¿no? Es parte de de estas claro, relaciones insanas que se dan y que maltratan y presionan y ponen en situaciones muy complicadas a las mujeres. claro, el acoso y el hostigamiento son dos acciones que nos dañan y que el cual debemos de estar alertas ante ello. Y la universidad ha instaurado pues, acciones, el protocolo es un ícono sobre ello, puesto que hay una sistematización, y esto quiere decir una articulación tanto de funciones, de acciones, de dependencias, e incluso en las unidades académicas y unidades administrativas existe un área que está como un órgano vigilante y de acompañamiento para las mujeres en cuestiones de violencia. O sea, no solamente es, en este caso, el trabajo, no es un decreto, no es solamente buenas intenciones, sino se trabaja directamente para que las universitarias sepan que tienen derechos
y también los ejerzan. Claro, totalmente. Cabe reconocer totalmente el compromiso que tiene el rector, porque él lo ha impulsado directamente estas acciones, las ha estado dentro de lo que son los foros. El protocolo se construyó con la voz de todas y todos. Este protocolo en donde se escucharon pues qué era aquello que nos lastimaba como mujeres y como hombres, y cómo poder articular todas estas inquietudes dentro del protocolo con acciones como lo mencioné específicas. Los directores y directoras nos hemos capacitado, porque un dirigente no puede tomar acciones si no está también capacitado, ¿no? O capacitado. Sí. Estamos platicando con la maestra Mariana Vaquero. Ella es directora del Complejo Regional Sur y presidenta de la Comisión de Género en el Consejo Universitario de la UAP. Este Complejo Regional Sur está en Tehuacán, es muy, muy importante. Y Mariana, yo te quiero preguntar, hay cuestiones que a veces parecen simples y por ello ni siquiera las tomamos en cuenta, pero no lo son, como el lenguaje. En ocasiones el lenguaje se vuelve muy machista, muy denigrante contra las mujeres. También en ese tipo de detalles ustedes están incidiendo. Claro, es súper importante, bueno, las acciones, el lenguaje o los mensajes que sean incluyentes, en la parte, tratar de ir eliminando todos aquellos mensajes que se generan a través de las burlas, incluso todo ello está ubicado también desde el glosario, ¿no? Desde el protocolo, pues para que todos, si no conoces aquello que dices y que puede dañar a las mujeres, que sepas que eso también las daña, ¿no? Pues Académicamente. es un trabajo, es complejo, pero qué mejor lugar que la BUAP, en este caso, la universidad pública, la más grande que hay en Puebla, la más importante, se estén llevando a cabo todo esto que tiene que ver con nuestras relaciones y con el futuro, porque además de ahí van a salir los ejemplos para las futuras generaciones. Y ojalá y nosotros también asumamos responsablemente la perspectiva de género, Mariana. No sé si quieras un último mensaje, una recomendación para, no solamente para los universitarios, la gente que te escucha en términos del por qué tratar, actuar y respetar a las mujeres. Claro, es muy importante que visibilicemos las acciones en pro de este cuidado y acompañamiento de las mujeres. Asimismo, es muy importante esta vinculación estratégica entre dependencias, para que nosotras como mujeres también sepamos que no estamos solas, que aún en casa, y que si puedo llegar a ser vulnerada, existen dependencias, organizaciones no gubernamentales o instituciones que están preparadas para acompañar, y sobre todo mantener una red de apoyo con más mujeres, sobre todo para procesos en los cuales nos sintamos vulneradas. Y es una parte que ha trabajado mucho la universidad, estas creaciones de redes de apoyo. Y estoy segura, conociéndote, Mariana, que más van a trabajar todavía. Así lo deseamos, de verdad, es una urgencia nacional e estatal, que necesitamos apoyarnos y necesitamos potenciar más estos proyectos con perspectiva de género. Y la universidad, la UAP, ha sido ícono en eso. Pues nada más hay que decirlo, han aumentado de una manera preocupante el número de agresiones, de violencia intrafamiliar, que no nada más ya quedamos son los golpes, también es la psicológica, la económica, contra la gente que en casa, digamos, en el hogar, entre la familia, entre los vecinos, en los lugares donde se mueven precisamente en estos días en los que por la situación de la pandemia han tenido que permanecer en casa. Claro, es importante que alcemos la voz, que lo digamos, que lo hablemos, y que entre nosotros mismos pues también nos podamos apoyar. Pues Mariana Vaquero, nada más para que sepamos, las mujeres, las líderes políticas y gobernantes del mundo actual, por lo menos 6 de ellas son mujeres, empezando por Angela Merkel y pasando por otras jefas de Estado, han sido las que mejor han tratado el tema de la pandemia en el mundo. Han sido, y eso es por su sensibilidad, por su talento y por su compromiso. Y eso hay que reconocerlo. ¿No? Es un tema sin duda donde el ser mujer tiene un valor extraordinario. Y ese
hay que potenciarlo. Mariana Vaquero, Totalmente. directora del Complejo Regional Sur y presidenta de la Comisión de Género del Consejo Universitario de la UAP, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, muchísimas gracias y gracias también a la universidad por impulsar todos estos proyectos. Hay acciones incluso como el Centro de Investigación para la Prevención y Atención de la Violencia de Género e incluso un observatorio para prevenir todas estas acciones de violencia de género. Pues bien por ustedes, muchísimas gracias Mariana y seguramente volveremos a platicar pronto. Un abrazo Gracias. a la distancia desde Tehuacán. Que estén bien. Muy buenas Gracias. tardes.